Bueno, pues la charla que me ha tocado está un poquito más centrada en artritis reumatoide y centrada fundamentalmente en las pruebas diagnósticas para el diagnóstico y de seguimiento en los pacientes. Brevemente, pues hablar un poco del concepto de la enfermedad, cómo se la podemos explicar al paciente. Podemos decir que es una enfermedad que afecta a las articulaciones, pero que también afecta a otros órganos con un mecanismo autoinmune, como solemos decir. Cursa de forma crónica, es una enfermedad crónica, persistente, generalmente va por brotes de la enfermedad. Si la dejamos evolucionar sin tratamiento, pues hablamos de una enfermedad que es grave, que va destruyendo el cartílago y destruye el hueso también. Es una de las artritis más frecuentes, con una prevalencia del 1%, como ha dicho Antonio, y más frecuente en mujeres, en una edad media, entre los 40 y 50 años, pero existen formas a los extremos de la vida. En niños pues la llamamos de otra manera, la artritis idiopática juvenil, y en el anciano pues le damos el nombre de AR de inicio tardío o de inicio en el anciano. Es una enfermedad que lleva asociada a una alta morbilidad, es muy incapacitante a veces y lleva también asociada un aumento en la mortalidad, generalmente por el aumento del riesgo cardiovascular que tiene. No podemos decir que exista un único síntoma o una única prueba de laboratorio que nos haga decir al paciente que tiene una artritis reumatoide, sino que pesa mucho la decisión médica, ¿no? Y esta decisión médica viene fundamentalmente apoyada por la historia clínica del paciente, la exploración es muy importante y nos apoyamos en las pruebas de laboratorio y pruebas de imagen de las que vamos a tratar hoy. Además, igual que para la artritis psoriásica, pues tenemos unos criterios de clasificación que podamos todo el mundo encuadrar de forma similar a estas enfermedades. Ya entramos en las pruebas diagnósticas y aquí pongo la clínica. La clínica, ¿por qué? Pues porque, como he dicho ahora, pues la clínica es muy importante para el diagnóstico de nuestras enfermedades en general. Si hablamos de artritis reumatoide, pues una enfermedad que se inicia, no suele ser de forma brusca, sino que se va instaurando a lo largo de semanas, a veces pues con síntomas que pueden recordar a una gripe, duelen los músculos, las articulaciones, se acompaña de un cansancio generalizado, disminuye el apetito, el paciente se encuentra débil, con febrícula, no llega a ser fiebre por encima de 38, tendríamos que descartar otro proceso infeccioso, lupus por ejemplo, y en la afectación de la articulación en sí pues hay dolor, este dolor con rigidez, inflamación fundamentalmente, lo más característico es en manos y pies, pero puede ir a otras articulaciones y también hay una afectación tendinosa. En lo que se refiere al dolor, el dolor lo describimos como un dolor inflamatorio, es decir, que el paciente pues está peor casi en reposo, mejora algo con el movimiento. Esta rigidez, la rigidez que hemos nombrado, pues también mejora con la actividad. El patrón de la enfermedad, a diferencia de la artritis psoriásica, suele ser de forma simétrica y de pequeñas articulaciones en manos y pies y, como he dicho, también grandes articulaciones. La rigidez puede llegar a ser, generalmente más de 45 minutos. Esta rigidez se nota fundamentalmente al levantarnos por la mañana y después de haber estado un rato en reposo. Y a veces pues hay signos inflamatorios muy discretos, pero con mucho dolor y una articulación que a veces no es demasiado pronunciada. Esta pues sería unas manos típicas de artritis reumatoide. A diferencia otra vez de la psoriásica, pues afecta, como hemos dicho, a las articulaciones de aquí, de las metocarpofalángicas que se llama, e interfalángicas proximales, respetan las distales, al contrario que en la psoriásica. Aquí también vemos la inflamación en la muñeca derecha del paciente. Y en lo que se refiere a la analítica, ya lo ha dicho Raquel, no hay un reuma en la sangre. Muchos pacientes vienen con una simple analítica que la manda su médico de cabecera porque las pruebas reumáticas han salido positivas, ¿no? Llamando a esa prueba reumática incluso la velocidad. Y eso pues no es así. En la analítica del paciente con artritis reumatoide, en una primera visita, pues tenemos que pedir un hemograma, una bioquímica, en la analítica incluir velocidad y PCR, una orina y serología de virus.
¿Qué es lo que esperamos encontrar? Lo más frecuente es una anemia y un aumento de las plaquetas, la trombocitosis. La elevación en la analítica, tanto de la velocidad como de la PCR, nos ayuda a ver, no son pruebas exclusivamente de artritis reumatoide y de ninguna enfermedad reumática. Puede aparecer, elevarse por otro motivo, ¿no? Las infecciones sobre todo. Y en los pacientes, cuando la enfermedad activa, nuestros pacientes pues suelen estar elevados y esto nos indica de la actividad que tiene en ese momento el paciente. Por lo general debemos de esperar encontrar una bioquímica normal, la orina también normal y descartar que el proceso inflamatorio pues sea por un virus, ¿no? Que a veces se presentan con un episodio de poliartritis que podría asimilar a una artritis reumatoide. El más frecuente, por ejemplo, el parvovirus B19. Si pinchamos la articulación, pues lo que lo vamos a encontrar es un líquido turbio, un líquido inflamatorio. Los anticuerpos antinucleares en nuestros pacientes negativos o a veces positivos, pero a título bajo. Y ya si nos centramos en los dos factores más claves, ¿no? Que encontramos en la analítica de estos pacientes, que son el factor reumatoide y el anticuerpo anticitrulinado llamado ACPA, ¿no? El factor reumatoide, pues ¿qué pasa con esto? Pues que es positivo hasta en un 80% de los pacientes, pero es poco específico. Lo podemos encontrar hasta en un 15% de la población sana. Es decir, que si el paciente nos llega con un factor reumatoide positivo, un título bajo y sin síntomas, pues probablemente entre en ese 15% de la población sana. Tendremos que ir vigilando, pero no por eso el paciente va a tener una artritis reumatoide, ¿no? Además, esto va aumentando conforme se va cumpliendo años. En los ancianos pues puede llegar al 25%. Además, si tenemos familiares de primer grado con una artritis reumatoide, pues en nuestra analítica pues también puede aparecer este positivo. Y también se da en otras enfermedades que no es exclusivo de la artritis reumatoide. Otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, en infecciones crónicas, en hepatitis. Y si nos encontramos un título elevado, pues tiene un valor pronóstico, ¿no? Que se asocia pues, a artritis reumatoide más severa. Por el contrario, el anticuerpo anticitrulinado es mucho más específico de artritis reumatoide y lo podemos encontrar en alrededor del 50% del paciente con artritis reumatoide. En lo que se refiere a imagen, muchas veces el paciente con una enfermedad articular lo que quiere es una resonancia, porque ahí es donde mejor se va a ver todo y si es del cuerpo entero, pues casi mejor, ¿no? Y eso para la artritis reumatoide pues no es ni útil a veces, ¿no? Nosotros con la clínica radiología analítica pues ya podemos llegar al diagnóstico y la radiología simple sigue siendo el primer examen a realizar en la evaluación de la artritis reumatoide y de cualquier patología articular. Nos va a servir para diagnóstico, para monitorizar la progresión de la enfermedad y de respuesta al tratamiento. Y desde que la imagen la podemos ver en el ordenador, ¿no? Se han digitalizado, pues podemos manipularla un poquito mejor, agrandarla, ponerla con otros tonos, ¿no? Y ver mejor las erosiones, por ejemplo. Pero sí es verdad que en estadios precoces de la enfermedad pues la radiografía se nos va a quedar corta, ¿no? Y a veces pues tenemos que pedir otras pruebas de imagen. Pongo en rojo la ecografía porque es verdad que cada vez vería más compañeros con el ecógrafo en la mano en las consultas. Es cada vez más usada por los reumatólogos. ¿Y por qué? Pues bueno, pues si tenemos el ecógrafo en la consulta es una técnica muy accesible, la podemos usar sobre la marcha y además nos da mucha información en tiempo real de lo que al paciente le duele y de lo que estamos viendo en la ecografía. Es inocua, no duele, al paciente no le molesta, es económica, una vez que ya tienes el ecógrafo comprado, porque son caros, y el paciente pues generalmente la acepta bien. A veces también esos reumatólogos más entrenados pues sirven para hacer artrocentesis guiada con la eco, y lo que sí es verdad, y los estudios los avalan, que es superior a la exploración clínica para evaluar la inflamación. El TAC y la resonancia pues se usa poco, ahí pongo por la afectación del pulmón, el TAC tiene su utilidad y la resonancia también es verdad que ve mucho mejor erosiones y la inflamación, pero bueno, es muy costosa y no la tenemos tan a mano. En la primera visita pues hacer analítica, como hemos dicho, y radiografía, como mínimo manos, pies y tórax, ¿vale?
Y si el paciente tiene dolor en otra articulación que nos haga pensar que sea necesaria la radiografía, pues también la pedimos. Y después, pues es fundamental en el seguimiento del paciente, bueno, en los pacientes con artritis reumatoide que están haciendo tratamiento de forma continuada, pues el seguimiento tanto para valorar lo que es la actividad de la enfermedad en sí, como los efectos secundarios de los tratamientos. ¿Cómo monitorizamos al paciente? Pues con analíticas. ¿Cuándo? Generalmente con casi todos los fármacos al mes de inicio del tratamiento y aproximadamente cada 3 meses. Esta analítica nos va a ayudar a valorar la actividad de la enfermedad y también la respuesta al tratamiento y los posibles efectos secundarios de este. En cada analítica, como mínimo, pues pedir la velocidad de la PCR, el hemograma completo, la función hepática, vigilar el hígado, ¿no? Que eso sí lo tienen muy aprendido, creo, nuestros pacientes, y el riñón y el perfil lipídico, eso como mínimo. Radiografía, sí es verdad que durante los 3 primeros años es conveniente hacerla una vez al año y ya después, pasado este tiempo, pues no hay un claro consenso de cada cuánto tendríamos que repetir esta radiografía. Y ya pues seguir haciendo pruebas de seguimiento al paciente en función de lo que nos vayamos encontrando, es decir, en función de la monitorización que hagamos del paciente. Si nos centramos en la seguridad del tratamiento, tenemos que tener, es verdad, que al paciente cuando le ponemos un tratamiento debemos de explicarle un poquito de qué tiene que estar pendiente, es decir, que si empieza con fiebre, mucha molestia en la orina o placas en la garganta, pues a lo mejor hace falta un antibiótico un poco antes que al resto de la población, ¿no? Enseñarle al paciente, pues eso, a detectar los propios efectos secundarios que pueda tener del tratamiento. Uno de ellos, del que tenemos que estar muy pendientes, son las infecciones. Ahí vemos en la foto lesiones del herpes zóster, que aparece con relativamente frecuencia como efecto secundario. Las infecciones por lo general ya están aumentadas en los pacientes con artritis reumatoide y un poco más pues en los pacientes con tratamiento, con terapia biológica. Por eso preparamos, o al menos yo así se lo explico a los pacientes, con ciertas vacunas si es que no la tienen puesta, y tenemos que vigilar que el paciente no tenga una tuberculosis dormida. Todo esto serían efectos secundarios de los tratamientos que tenemos que tener en cuenta y a la más mínima sospecha de alguno de ellos, pues realizar pruebas complementarias pertinentes. Tenemos que tener ojo con las neoplasias, enfermedades neurológicas, efectos cardiovasculares, aunque los anti-TNF parece que no aumentan el riesgo cardiovascular, alteraciones en el hemograma, en la piel, la perforación intestinal. Y si es verdad que si el paciente está con hidroxicloroquina, con el Domkine, no olvidarnos de la revisión periódica del ojo. Aparte de los efectos secundarios de los medicamentos, pues vigilar manifestaciones fuera de las articulaciones, manifestaciones extraarticulares o comorbilidad de la artritis reumatoide. Vigilar los nódulos reumatoideos, pues igual hay que pedir ecografías, biopsias, ¿no? Para ver que realmente sea un nódulo. Si está en la piel es muy visible, pero lo podemos encontrar en otros órganos, por ejemplo el pulmón. A la hora de vigilar el pulmón, pues a veces tenemos que pedir un TAC de pulmón, repetir radiografías de tórax o las pruebas funcionales respiratorias, las pruebas de soplar, ¿no? Tenemos que vigilar que no aparezcan derrames. Si el paciente tiene alguna clínica respiratoria, pues tenemos que buscar cualquier complicación de las que vemos ahí. En el sistema nervioso podemos encontrar, es frecuente el túnel carpiano, pues pedir un electroneurograma, a veces hay que biopsiar el nervio. Una complicación de la artritis reumatoide es la afectación cervical. Nos podemos encontrar con una mielopatía por una luxación alazoidea, y ahí esa es la forma de verla, con una resonancia. Ahí sí estaría justificada la resonancia en la artritis reumatoide. En el corazón, pues pensar en pericarditis. Si el paciente tiene un dolor, el dolor de pericarditis, pues un dolor como todo en medicina, ¿no? A veces no es de libro, pero bueno, tiene síntomas característicos, miocardiopatías, arritmia, ¿no? Que el paciente lo controla como palpitaciones, ¿no? O incluso cuadros de síncope, afectación de las válvulas, la insuficiencia cardíaca. Y puedo pues medir estas pruebas o derivarlo a la especialidad que corresponda, bueno, en este caso cardiología, por supuesto, o incluso a un servicio de urgencias. En el ojo, pues que el paciente cuente que tiene sequedad en el ojo, hay que pensar en un síndrome de Sjögren asociado. Allí mismo en la propia consulta o la enfermera puede realizar el test de Schimmer, que es la fotito esta
con el papel de fieltro aquí. Vigilar pues estos ojos rojos, ¿no? Las escleritis y las cataratas, ¿no? En pacientes a lo mejor ya con una artritis muy evolucionada, que haya tomado muchos corticoides, pues no la podemos encontrar. Pues hay derivación a nuestros compañeros los oftalmólogos. Y ya por último, pues bueno, no olvidar la osteoporosis, valorar el hueso, tener en cuenta una serie de factores de riesgo que los tiene el paciente con artritis reumatoide por los tratamientos, por la inmovilidad, y realizar pues densitometría fundamentalmente. Si el paciente se queja de un dolor súbito de la espalda, pensar que pueda tener una fractura vertebral, hacer una radiografía también. Y ya por último, como conclusiones, pues bueno, decir que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica con una evolución, como he dicho, que sin tratamiento pues llevaría a la destrucción articular con toda la incapacidad que eso lleva. Afortunadamente, gracias a los nuevos tratamientos, pues cada vez vemos menos pacientes con prótesis, ¿no? Con destrucción articular al fin y al cabo. No existe ni un único síntoma ni una prueba de laboratorio aislada que pueda establecer que el paciente tiene una artritis reumatoide. Esto es como un puzzle, ¿no? Es clínica, analítica, radiografía y, como he dicho, el papel del juicio del médico pues juega un papel central para poner en orden todo este tipo de pruebas. La radiología simple, primer examen a realizar de imagen en la evaluación de la patología articular en general. La ecografía, pues cada vez más usada por los reumatólogos, por eso, porque es accesible, barata, inocua. Y lo que sí es muy importante, pues eso, medir con frecuencia la actividad de la enfermedad, medir también los resultados de los tratamientos, la capacidad funcional del paciente y el daño radiológico, pues no olvidarlo. Bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya aclarado un poquito el seguimiento y las pruebas que hay que pedir en la artritis reumatoide. Pues muchísimas gracias, doctora.